Muy bien, vamos a leer este pasaje de Lucas 8. Lucas 8, del 4 al 21. Os dije, no dije que lo buscarais, no lo había dicho, ¿verdad? Bueno, pues voy a dar unos segundillos para que lo busquéis. Lucas 8, del 4 al 21, vamos a leer. Pasaje muy conocido, enseñanza de Jesús. Así que creo que el mensaje de esta mañana será algo que prácticamente Jesús lo explicó todo. Será algo más bien para recordar la parábola del sembrador. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por las parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Hasta aquí nuestra lectura de esta mañana. Y a manera de introducción y de forma muy breve, quisiera echar una mirada atrás de forma muy breve a lo que el Señor nos viene hablando las últimas semanas. Creo que nos vendría bien para enfocarnos a la hora de recibir este mensaje. Hace unas semanas estuvimos hablando de creyentes desanimados. Creyentes que están desanimados a causa de las pruebas. Es a quien escribe el escritor de Hebreos, y están abandonando la carrera, ¿vale? El escritor de Hebreos les dice: tenéis que despojaros de todo peso innecesario, y en especial del pecado que os enreda, que os daña vuestro caminar, ¿vale? Que os enreda y dificulta la vida. Así que tenéis que asumir con firmeza, sin dudar. ¿Os acordáis el domingo? Hace 2 domingos decíamos: tenéis que estar firmes, sin dudar. Cultivemos un corazón confiado en las promesas de Dios, porque Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas. La semana pasada tuvimos la visita de nuestro hermano Miguel Ángel Navajo, y él nos recordaba el pasaje de Gálatas 5, 16, donde Pablo dice: andad en el Espíritu. Y decíamos hace unas semanas que en la vida cristiana nunca estamos estáticos, que si no avanzamos, retrocedemos, que es necesario mantenerse en marcha, andad, caminad, ¿verdad? No estemos firmes, no abandonemos la carrera. Veo constantemente que estos mensajes nos están animando hacia el crecimiento, hacia el avance, a no retroceder, a no estancarnos. Cuando el escritor de Hebreos nos anima a mirar los vencedores de otra época, nos introduce mentalmente en un estadio en el que cada uno de nosotros ocupamos una calle, ¿verdad? Y tenemos una carrera que debemos llevar a cabo, y nos anima a permanecer firmes en ello. Nos dice Pablo en Gálatas: os tenéis que enfocar en andar, caminar en el Espíritu. Eso es un poco lo que hemos venido escuchando durante estas semanas. Pienso en estos mensajes, hermanos. Yo reviso mis apuntes. Claro, tú dirás: bueno, tú tienes ventaja porque tú eres el que los comparte, ¿verdad? Pero claro, tengo mis apuntes y voy a ellos. El domingo pasado, por ejemplo, mientras compartía nuestro hermano Miguel Ángel Navajo, yo tomaba apunte de todo lo que él decía, y
el martes los leía y de hecho en nuestra vigilia del viernes retomé algunas de las cosas que él dijo y estuvimos orando por la iglesia para que asumamos el reto de andar en el Espíritu, de darle prioridad a nuestra vida espiritual. Y pienso en estos mensajes, me examino personalmente y llego a la conclusión de que casi nunca tomo verdaderas decisiones prácticas con lo que escucho y aprendo. Posiblemente eso solo me pase a mí. Os confieso que eso, al yo revisar, digo, wow, recuerdo cuando el hermano compartió esto y sentí en mi corazón que tendría, y se me olvidó. Y entonces pienso la cantidad de mensajes que vamos recibiendo, que vamos escuchando, la forma en la que el Señor nos está retando, nos está hablando a avanzar, a caminar en el Espíritu, a estar firmes, a no desanimarnos, a observar a los que en otro tiempo obtuvieron la victoria y decimos, sí Señor, gloria a Dios, qué bueno. Hoy va. ¿Está bien el niño? Y luego me doy cuenta de que muy pocas veces yo tomo medidas prácticas con lo que el Señor me habló. A lo mejor salgo de este lugar ciertamente animado y emocionado porque el Señor ha tocado mi corazón. Su palabra ha sido eficaz, ha sido cortante como espada de dos filos, ha penetrado a lo profundo de mi corazón y he dicho, sí Señor. Pero luego llega el lunes y mi mente y mi corazón empiezan a pensar en la situación con el Medio Oriente, ¿qué va a pasar? Empiezo a pensar, ay, va, ahora tenemos el antivirus, a ver si esto va a ser un nuevo coronavirus. Y empieza mi mente y mi corazón, Andy, ¿qué ha pasado este año? ¿Por qué el Atleti otra vez se quedó sin la final de la Champions? Y empezamos a divagar. Los madridistas están contentos, hermanos, eso no es del Señor. Y entonces digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué pasa con lo que el Señor me está hablando? Este tipo de cosas ocupan mucho mi mente, mi corazón, ¿verdad? Mis hijas me dicen que soy un obsesivo con los telediarios. Yo miro el de una cadena, luego miro el otro, comparo que dice que este como lo dice, como lo dijo el otro. Me gusta estar informado. Pero luego cuando pienso en la palabra del Señor, digo, wow, pues el Señor me está hablando cosas mucho más relevantes, más importantes. Y no le estoy dando el mismo interés, no le estoy prestando la misma atención. Y lo peor de todo, ni siquiera me estoy preocupando realmente por qué tengo que hacer con esa palabra que el Señor habló a mi corazón. Hace unas semanas en uno de los mensajes pusimos el ejemplo de Daniel, cómo cuando llegó a Babilonia propuso en su corazón no contaminarse. Y analizábamos cómo se mantuvo firme en esa propuesta de corazón que se hizo. Y recuerdo que cuando terminó el mensaje, antes de despedirnos, yo dije, te animo hermano, hermana, propon en tu corazón objetivos de crecimiento. El verdadero discípulo no se conforma, el verdadero discípulo decide permanecer. Tenemos que vivir la palabra. Así cerramos el mensaje. Todavía me emociono y todo. Y salimos de este lugar, salí personalmente de este lugar. Y al otro día, si no es porque reviso los apuntes, digo, wow, qué difícil es mantener el enfoque en lo que el Señor nos está hablando. En buscar eso que dice, andad en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, caminemos en el Espíritu. Estad firmes. No abandones la carrera. Así que te animo en esta mañana que cuando salgas de este lugar, llévate un propósito de corazón que te ayude a avanzar. El pasaje que hemos leído hoy nos introduce en un día en el que Laura, dale algo se ahí. El pasaje que hemos leído hoy nos introduce en un día del ministerio de Jesús, en el que está enseñando, dice la Biblia, que enseñaba a la multitud, a cientos, posiblemente a miles de oyentes, porque dice que venían de distintas ciudades y Jesús les enseñó la famosa parábola del sembrador. Jesús empieza la enseñanza refiriéndose a un sembrador que salió a sembrar su semilla. Y más adelante les explica a sus discípulos que esa semilla es la palabra de Dios.
Jesús describe los tipos de terreno en los que cae la semilla y lo que sucede con ella. Y dice tristemente que solamente una dio fruto, ¿verdad? Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué sucedió con esa? Las aves del cielo vinieron y la comieron. Por lo tanto, se perdió la semilla. Dice que la otra cayó sobre piedra. Quizás en la piedra había un poco de humedad. Dice que intentó crecer, pero finalmente se secó por falta de humedad. Y la otra cayó entre espinos. ¿Y qué hicieron los espinos? La ahogaron. Y finaliza diciendo, y la otra parte cayó en buena tierra. Nació y llevó fruto. Y aquí, en este tipo de terreno es donde nos gustaría encajar a cada uno de nosotros. Y nos gustaría estar siempre, ¿verdad? En cuanto a lo que es la semilla, la palabra del Señor, y el terreno que debería ser nuestro corazón. Pero desafortunadamente no es así. Desafortunadamente no es así. Y entonces llega al versículo 8, donde Jesús termina su enseñanza y dice: hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y a partir de este momento Jesús se centra más en el tipo de oyentes que están escuchando la palabra, que están recibiendo la semilla. Y dice que no todos los que tienen oídos están oyendo realmente. Que esto marca una gran diferencia en cuanto al resultado o el fruto que produce esta semilla, que es la palabra del Señor. La palabra oír, si luego lees este pasaje una vez más en tu casa, se usa hasta 9 veces de distintas formas en estos versículos. Por lo tanto, hay una insistencia en Jesús en cómo escuchamos. Jesús quiere que seamos oyentes con una escucha activa, porque solo a través de nuestros oídos, por los que recibimos la palabra del Señor, puede ser afectado nuestro corazón. Si nuestros oídos están distraídos, si no estamos aplicando una escucha activa, estamos simplemente escuchando, recibiendo información, palabras, pero si no hay una escucha, que es la que Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir, enfócate, céntrate en lo que estamos diciendo y permite que ese mensaje afecte tu corazón. Por eso he titulado este mensaje Oídos sin corazón. Solamente oído. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos. Jesús no quiere oídos vacíos de corazón. En el versículo 9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Este versículo nos muestra, ¿no?, un cuadro que en su momento ya comentamos cuando estuvimos hablando de ser, nuestro lema de este año, ser verdaderos discípulos. Ese cuadro en el que el discípulo tiene cercanía con el maestro. Y aquí vemos algo que estaban disfrutando los discípulos que otros no podían disfrutar: estar con el maestro y poderle preguntar de forma cercana, oye, explícanos, ¿en qué consiste lo que tú estás enseñando? Porque es evidente que ellos tampoco habían entendido la enseñanza. Es evidente que ellos tampoco habían percibido, habían captado realmente la esencia de lo que Jesús les estaba enseñando. Y los discípulos se acercan al maestro, ¿vale?, y quieren encontrar la parte práctica de lo que Jesús les está transmitiendo con sus palabras. Y pienso que también nosotros, si queremos ser verdaderos discípulos, debemos interesarnos por saber la verdadera intención que el Señor tiene con su palabra en mi vida. O sea, ¿qué es lo que el Señor verdaderamente me quiere decir a mí? Los discípulos dijeron, explícanos, ¿qué has querido decir con esta enseñanza? Y esto a Jesús le gustó la actitud de los discípulos. Mostraron interés por lo que estaban, por lo que Él les estaba transmitiendo. ¿De qué manera la palabra que el Señor me está hablando me va a ayudar en mi proceso de avance, de crecimiento, de santificación, en la carrera que tenemos cada uno por delante? ¿Cómo puedo yo manifestar interés por lo que el Señor me está hablando? Pues yo te aconsejo. Y por eso he empezado hablando acerca de cómo yo me he visto confrontado, ¿no?, ante lo que el Señor me viene hablando y lo poco que avanzo. Yo te animo a que lleves tus apuntes, los que estás tomando en esta mañana, a tu lugar de oración. Llévalos. Habla con el Señor. Medita sobre aquello que has recibido de parte del Señor. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú quieres verdaderamente decirme con la palabra? Con lo que nos estás hablando, con lo que yo escuché el domingo en la predicación. Estos son mis apuntes, Señor. Quiero que me ayudes a interiorizarlo, a guardarlo y a aplicarlo.
Recuerda que nos fue dado el Espíritu Santo y es Él que nos da la sabiduría y revela lo que hay en el corazón de nuestro Dios para nosotros. Los discípulos tenían a Jesús, ellos acudieron al Maestro, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Para eso nos fue enviado el Espíritu Santo. El Señor no nos dejó huérfanos, envió al Consolador, envió al Espíritu. Y dice la palabra del Señor: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para guiarnos hacia aquello que hay en el corazón de nuestro Dios para nosotros. Pero necesitamos mostrar interés. Necesitamos ir con lo que el Señor me ha hablado, ir con mis apuntes a mi lugar de oración. Espíritu Santo, aquí estoy. Necesito tu dirección. Tú que conoces lo que hay en lo más profundo del corazón del Padre para mí, quiero que me lo reveles. A nosotros, dice la Biblia, a nosotros nos es concedido el privilegio de conocer los misterios de Dios. Así lo leemos en el versículo 10. Está la promesa que el Señor nos deja con sus palabras: a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. Pero evidentemente hay una parte que está en nosotros, en esa búsqueda, en ese interés, manifestar esa disposición a saber, a querer recibir, a querer conocer realmente qué hago con esta palabra que el Señor me ha dado. Jesús establece en su enseñanza 4 posibles terrenos en los que cae la semilla. Y de alguna manera todos podemos estar experimentando que nuestro corazón es ese terreno en algún momento de nuestra vida. Yo espero y le pido al Señor que en esta mañana, con este mensaje, el Espíritu Santo te ayude a saber qué tipo de terreno está haciendo en este tiempo tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es cambiante. Sin darnos cuenta, puede que el terreno para la semilla no esté siendo el adecuado en este tiempo. Cuando leemos la parábola, nos gusta encajarnos en la que dio fruto, ¿verdad? Pero es bueno que veamos cómo Jesús explica este proceso y examinemos nosotros nuestro corazón. Y esta es la explicación que da Jesús a sus discípulos. Les dice así, el versículo 12 dice: los de junto al camino son los que oyen, y luego el diablo, ¿no?, quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El camino es un ejemplo de dureza en el corazón, ¿vale? Es evidente que se trata de la dureza que hay en el corazón del ser humano a creer en el evangelio de salvación por medio de Jesucristo. Hay una dureza en el corazón, ¿vale? Dicha dureza no permite que la semilla profundice y se quede expuesta sobre el camino. ¿Y qué pasa? Dice Jesús que viene el diablo, que es un enemigo muy astuto y que no quiere que las personas se salven, y se roba la semilla, se lleva la semilla, ¿verdad? Arrebata la palabra de los corazones de aquellos que son oyentes endurecidos. ¿Para qué? Para que no crean. Para que no crean y como consecuencia no se salven. Y creo que es importante que este versículo nos deja esta enseñanza. No podemos ser salvos a menos que creamos. Si no creemos, no hay salvación. Y por eso el diablo hace todo lo posible para que no creamos la palabra cuando la oímos. Si le prestamos algo de atención al mensaje, hará lo posible porque lo olvidemos. Si nos acordamos de ella en algún momento, hará lo posible por crear en nuestra mente prejuicios, condicionamientos, dudas, de tal manera que desechemos la palabra. Y es evidente que está hablando a aquellos que aún no creen. Está hablando a aquellos de corazón endurecido que aún no creen. Y que el enemigo viene, se roba la semilla, se encuentra la semilla, un corazón endurecido, se queda expuesta y el diablo se la roba para que no crean y no se salven. Y yo me he preguntado, pero como creyentes ya salvos, ¿podemos tener el corazón endurecido?
Cuando dejamos de dar una respuesta positiva a lo que Dios nos está hablando, estamos manifestando dureza de corazón. Las semanas anteriores estuvimos viendo algunos pasajes de la carta de Hebreos y concluimos que esa carta estaba dirigida a creyentes. Y leíamos, esto escribe el escritor de Hebreos, dice: porque somos participantes de Cristo. ¿Quiénes son los participantes de Cristo? Los creyentes, ¿verdad? Con tal que retengámonos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es evidente que ha sido escrita para creyentes y se les deja esta advertencia: no endurecer el corazón. En el Salmo 95, con el que introducía nuestro hermano Santiago esta mañana, si hubiese leído un versículo más, decía exactamente esto en boca de David, palabras de David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, postrémonos, arrodillémonos ante nuestro Dios, nuestro Hacedor. Somos ovejas de su prado. Pero ¿qué pasa? Se puede endurecer el corazón. Podemos, sin darnos cuenta, tener endurecido el corazón, como le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel endureció su corazón contra el Señor. ¿Cuándo? Cuando tuvieron sed en el desierto. Olvidaron cómo el Señor les había sacado con mano poderosa de Egipto. Murmuraron contra Moisés. Cuestionaron el plan de Dios, simplemente por no recibir rápidamente lo que necesitaban: agua. Agua. ¿Para qué nos has traído al desierto?, le dijeron a Moisés. ¿A que muramos aquí y que mueran nuestros ganados y nuestros hijos? Y el pobre Moisés: Señor, ¿qué hago con este pueblo? Y es en ese contexto en el que el Señor dice: no endurezcáis vuestro corazón. ¿De qué manera se endurece el corazón del creyente? Cuando da lugar a la murmuración, al descontento porque cuestiona las decisiones del Señor, o cuando no sabe esperar en el Señor, cuando olvida que Dios ha sido fiel. En ocasiones viene una situación en nuestra vida. Hace poco lo compartía con alguien y hablábamos precisamente de una situación de necesidad que estaba viviendo, y le ayudaba yo a recordar de qué manera Dios ha sido fiel en otro tiempo, trayendo provisión, trayendo sustento, fortaleza, ayuda. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Si Dios es el mismo, Dios no cambia. Y este pueblo, el pueblo de Israel, acababan de experimentar un montón de milagros, de proezas de parte de Dios, y ahora están murmurando contra el líder del pueblo. Están murmurando y cuestionando las decisiones de Dios porque les falta agua. Ya se olvidaron de todo lo vivido en Egipto y cómo Dios les sacó con mano poderosa. Por tanto, creo que si no somos cuidadosos, nuestro corazón, aún siendo creyentes, puede endurecerse si damos lugar a comportamientos como los que vemos en el pueblo de Israel. Dice el versículo 13, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otros que oyen también, ¿vale? Y esto, los pedregales son lo más parecido a la superficialidad. El terreno pedregoso describe a personas emocionales, pero que no profundizan en su vida espiritual. Oyen con entusiasmo, hay alegría en su corazón inicialmente, pero no están dispuestos a asumir cambios que interfieran en su comodidad. Sí, qué bonito, qué alegría, qué bendición, todo. Pero cuando tiene que dar un paso más de compromiso, cuando es confrontado con algo que en su vida no es conforme a lo que Dios quiere, se repliega. Prefiere una vida espiritual superficial. Ante las dificultades que le supone asumir mayores compromisos, y en muchas ocasiones ante bendiciones que aparecen en su vida, también se repliegan y no asumen mayores compromisos de crecimiento, de relación, de entrega al Señor. Esa semilla crece por un poquito, pero finalmente se seca. Es la que cayó entre pedregales.
¿Puede un creyente tener una fe superficial? Por supuesto que sí. Una vez más, el pueblo de Israel, ¿no? Cuando leemos en la palabra vemos que en muchas ocasiones fue un ejemplo de superficialidad en su relación con Dios. Mira lo que escribe Isaías. Dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto es superficialidad. Lo que podríamos decir, creyentes de boquilla, ¿no? O como yo le llamo, cristinos. Espero que no haya aquí ningún cristino, ¿no? Si hablamos y entendemos que lo que Dios nos propone es una relación de amor, el principal enemigo de cualquier relación que pretendemos que sea una relación de amor es la superficialidad. La superficialidad conseguirá en cualquier momento, ante la mínima dificultad, ante la mínima presión, destruir la relación. Otro ejemplo de superficialidad en la relación con el Señor fue Saúl. Saúl fue elegido y ungido por Dios para ser rey, el primer rey de Israel, ¿verdad? Los inicios de Saúl están registrados así en la palabra. En 1 de Samuel dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, le está diciendo Samuel a Saúl. Vendrá el Espíritu del Señor sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ese fue el inicio de Saúl. Pero Saúl no quería una relación profunda con el Señor. Saúl era un hombre con un corazón superficial. ¿El que buscaba? Él buscaba la aprobación de los hombres, tener al pueblo contento. Era irrespetuoso con todo lo sagrado, con todo lo espiritual. Él más o menos lo adaptaba según le convenía. Y además obedecía a medias, solo en aquello que le venía bien. Si no le venía bien, ya no obedecía. Ese fue el corazón de Saúl. Un hombre elegido por Dios, puesto por Dios, pero que decidió mantener una relación superficial con el Señor. Otro ejemplo también bíblico es Sansón. ¿Os acordáis que hace unas semanas dijimos que qué buenos son los personajes de la Biblia porque de ellos aprendemos, que nos fueron dejados ahí para nuestra enseñanza? Y vemos en Sansón como también es un hombre usado extraordinariamente por Dios. El Espíritu venía sobre él, derrotó a miles de enemigos de Israel, tenía un llamado claro de parte de Dios, pero su compromiso era muy superficial. Coqueteaba constantemente con el pecado, despreciaba los límites espirituales, actuaba impulsivamente. Ese era Sansón. Por lo tanto, examinemos nuestro corazón, no sea que estemos viviendo una relación de compromiso con el Señor demasiado superficial. Que la semilla que el Señor está lanzando en este tiempo en nuestros corazones, su palabra, se está encontrando con un terreno en el que crece un poquito y finalmente se desvanece. Parece que sí, pero finalmente ante un ofrecimiento mejor esto. Ante otra opción más llamativa, mejor esto. Ante aquello que el Señor nos está hablando, tienes que tomar una decisión con esto. Tienes que encaminarte a esto que claramente te está llamando el Señor. Empieza a trabajar tu vida de oración. Puede ser lo que el Señor te esté diciendo en este tiempo. Pero levantarme más pronto. Hace un tiempo, un hermano me decía: hermano, ¿tú cuánto tiempo oras? Yo le decía: lo importante no es cuánto tiempo oro, sino a qué hora me levanto a orar. ¿A qué hora te levantas? A las 5 de la mañana. No. Le digo: ¿a qué hora empiezas a trabajar tú? A las 9. Le digo: de 5 a 8, hay 3 horas de oración, hermano. Tienes buen tiempo. Ya no, pero es que levantarte a esa hora. Hace poco, en nuestro discipulado que compartimos con los líderes de la iglesia, estuvimos hablando de el proceso de santificación. Y decíamos que la santidad, buscar el crecimiento espiritual, requiere disciplina, tiene un precio, ¿verdad? Y es evidentemente renunciar a la superficialidad. Que la semilla encuentre terreno fértil y no pedregales.
Muy bien. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Veo caras así como, uy, hermano, esto no me está gustando mucho. Dice el versículo 14, dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Los espinos son lo más parecido a las distracciones. Lucas menciona 3 distracciones o peligros para el creyente: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. ¿Por qué? Porque ahogan el crecimiento de la semilla. Ese es el caso más peligroso en la vida del creyente, porque puede llegar a parecer que durante un tiempo tiene vida, porque está creciendo, pero finalmente los espinos la ahogan. Los espinos representan el amor al dinero, los placeres y las preocupaciones mundanas. Prácticamente todos los años es alguno de estos 3 engaños: los afanes, las riquezas o los placeres de la vida. Se cobran muchas víctimas dentro de la iglesia. Parece que por un tiempo sí, la semilla está dando su fruto y de repente se ahogó. Oye, ¿qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con esta hermana? Se ahogó el crecimiento. Los afanes, los placeres. Pablo le escribe este consejo a Timoteo. Le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La pregunta sería: ¿está mal que anhelemos tener éxito profesional, comodidad económica? Para nada, no está diciendo esto Pablo. El problema es cuando empezamos a amar más el dinero y los deleites que el mundo nos ofrece más que al Señor. Ahí es donde está el peligro para nuestro corazón. Ahí es donde aparecen los espinos que pueden ahogar el crecimiento. No está diciendo que no procuremos tener éxito profesional, que no nos esforcemos en ello. No está diciendo que no procuremos una estabilidad y un bienestar económico. El problema lo encontramos cuando falta contentamiento en nuestra vida, cuando nunca es suficiente. Sino que por el contrario caemos en la insatisfacción constante, manifestando así falta de gratitud, y que ciertamente lo que demostramos es que no es verdad lo que cantamos. Jesucristo basta. Hoy cantamos esta canción, ¿verdad? Me la tenía yo apuntada aquí, no había visto que la hubiese elegido. ¿Y con qué facilidad cantamos? Jesucristo basta, ¿verdad? Pero si somos sinceros, es una realidad en nuestro corazón que Jesucristo es más que suficiente, que en Él lo tenemos todo. Y cuando vienen los afanes, las preocupaciones de la vida, no pasa nada, Señor. ¿Qué le decíamos a nuestra familia hoy? Confía en el Señor. Confía. No permitas que los afanes, las preocupaciones, los placeres de este mundo, el deseo por tener, por conseguir estatus, comodidad económica, apaguen, ahoguen el crecimiento espiritual en tu vida. ¿Es importante el trabajo? Por supuesto que sí. La Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Es importante que procuremos el bienestar de nuestra familia? Por supuesto que sí. Pero hemos de estar examinando nuestro corazón, porque si no, caeremos en el peligro de llegar a amar más la estabilidad, el bienestar económico, el trabajo, que centrarnos también en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con el corazón, con lo que realmente amamos. En el texto que acabamos de leer habla del amor al dinero, pero mira lo que escribe Juan. Dice Juan: no améis al mundo ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué precioso pasaje. No améis el mundo ni las cosas del mundo. Y llegamos a nuestro versículo 15. La tierra que queremos ser todos. Mas el que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Oído y corazón. Y dan fruto con perseverancia. La buena tierra es igual a un corazón receptivo. La buena tierra representa a quien cuida su corazón, aquel que escucha, medita, se interesa por lo que Dios le está hablando a él de forma personal, lo lleva a su lugar de oración, busca la intervención del Espíritu Santo que te puede revelar lo que hay en lo profundo del corazón de nuestro Dios para nuestra vida. Ese corazón que ha decidido poner límites al amor al dinero, que ha decidido poner límites al amor de las cosas de este mundo, que ha decidido poner límites a los placeres de este mundo. Ese corazón es el que está siendo cuidado y tratado para ser buena tierra, para que cuando la semilla venga, la palabra del Señor venga, crezca y dé fruto. ¿Quién no quiere ese corazón, hermanos? Todos queremos ese corazón, pero necesitamos pasar por ese constante examinarnos y ver si quizás lo que tengo ahora mismo es un corazón que más parece una cantera de piedras, donde intenta nacer un poquito la semilla y al poco tiempo se desvanece. O quizás comportamientos de mi vida que los he asumido como buenos han endurecido mi corazón. Y sin darme cuenta, la semilla simplemente es robada por el enemigo. Es un corazón que se mantiene sensible y evita los comportamientos que lo endurecen, pero está abierto y receptivo, preparado para escuchar y aplicar la palabra del Señor. Estos son los oídos y el corazón de un verdadero discípulo. Ese es el tipo de terreno en el que todos debemos asegurarnos de estar siempre instalados, hermanos. Pero el corazón es cambiante. No nos podemos relajar. No nos podemos descuidar. Destinamos tiempo y empeño en cosas buenas. Venga, vámonos al gimnasio. Vamos a hacer deporte. Sabéis que me encanta el deporte. Lo que pasa es que los hermanos que dicen vamos a correr, no les gusta mi horario, a las 6 de la mañana. Cosas todas necesarias, ¿verdad? Es bueno el descanso. Es bueno distraer la mente un rato, vernos un capítulo, una serie, una película, ir al cine. Son cosas todas necesarias. Pero cuidado, cuidado, que no ocupen más del tiempo en tu vida de lo que debe ocupar, y mucho menos en tu corazón. Porque sin darnos cuenta, nuestro corazón se puede convertir en un pedregal. Se puede convertir en una zona de espinos, en donde por mucho que la semilla quiera levantarse y dar fruto, se va a ahogar. Por favor. Dice Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo repite en varias de sus enseñanzas Jesús. Por lo tanto, Jesús estaba muy consciente de que muchos de los miles que le seguían simplemente estaban allí, disfrutando del mensaje, disfrutando de los milagros, de la multiplicación de los alimentos, viendo el espectáculo. ¡Wow! Mira, liberó a ese endemoniado. ¡Wow! Que mira qué bien! Pero no estaban recibiendo realmente su palabra. No estaban atendiendo, no estaban entendiendo. No estaban ni siquiera interesados.
Estoy plenamente convencido de que si alguno de los cientos o miles que escucharon la parábola del sembrador hubiese buscado a Jesús para que se la explicara, hubiese quedado registrado en la palabra para nuestra enseñanza. Pero no dice que alguno se hubiese interesado. Ninguno. Pero sus discípulos sí. Y eso les honra. Y eso les honra. Porque a veces recordamos a los discípulos muy despistadillos, ¿verdad? En una ocasión iban en la barca y solo llevaban un pan. Y Jesús acababa de discutir con los fariseos y los saduceos, porque le estaban demandando señales. Y Jesús se sube a la barca con los discípulos y les dice: cuidaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen: ¡ay! No trajimos pan. No tiene nada que ver. Y Jesús le dice: vosotros estáis endurecidos. Vuestro corazón está endurecido todavía. Dicen: no entendéis que no tiene que ver con el pan. Y les dice: ya os olvidasteis de los 5,000 que dimos de comer. Ya os olvidasteis. Eso no se trata de cuánto pan tengo. Se trata de cuánto está obrando la palabra en mi corazón. Si la estoy entendiendo, si estoy mostrando interés por saber lo que Dios quiere para mí. Y el Espíritu Santo, que conoce la profundidad del corazón del Padre, nos la quiere revelar, porque a nosotros nos es concedido el privilegio de conocer los misterios de Dios. ¿No te sientes privilegiado, hermano, hermana, de formar parte de ese pequeño grupo selecto de verdaderos discípulos? Vamos a ponernos en pie, iglesia. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Cuando Jesús habla de oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Normalmente implica: presta atención a lo espiritual. Normalmente tiene que ver con que nos tenemos que acercar en una actitud de humildad al Señor. No de: a ver qué me va a contar este hoy. No, no, Señor, ¿qué tienes para mí? Cuando Jesús habla de oír, está hablando de que estemos en la mejor disposición a cambiar cosas. Que estemos con total disposición a obedecer su palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que yo te invito, hermano, hermana, ahora mientras adoramos al Señor, no pasa nada si no cantas, pero sí te animo a que cierres tus ojos y que allí, en lo más profundo de tu corazón, de tu pensamiento, tú le digas al Espíritu Santo: Señor, quiero verdaderamente escuchar tus palabras. Quiero que mi corazón, Señor, sea tierra fértil para la semilla que tú quieres plantar en mí. Quiero dar fruto, Señor, fruto que permanece. Yo te animo a que tú hagas esa oración allí. Y si quieres, también adora al Señor. Pero este tiempo es sobre todo para que tú medites en la palabra del Señor. Es sobre todo para que tú entres en esa comunión que tienes con el Espíritu Santo y Él confirme lo que el Padre quiere para ti.